iglesia de Cristo, en otras palabras, somos la iglesia, somos un cuerpo, pero para permanecer en ese cuerpo, entiendo yo, y ser útil en ese cuerpo, yo tengo que haber tenido un enfoque total y una entrega total a creer, a vivir, a obedecer y a magnificar a Dios que todo lo hizo por nosotros. Si no hubiera eso en mí, dado por el mismo Espíritu, yo no podía hacer, hermano, porque de mí no sale el poder ni de mí no sale ninguna, no tengo la mentalidad ni la integración que se debía tener en la santidad. Y para mí que aquí la gracia significa a través de su separación del pecado, Dios puede trabajar con ustedes. Ustedes son parte de Él. De ese mismo Dios somos parte, pero es porque nos ha sacado el pecado del cuerpo para incrustarnos a nosotros en el cuerpo de Cristo que es santo. Sin santidad nadie puede tener nada de Dios. Amén. Y eso tenemos que nosotros tener en cuenta. ¿Y qué era lo que Dios o lo que el apóstol se le había ordenado administrar? El Evangelio. La gracia de Dios. La gracia. Con mucho atrevimiento y sin la intención de pecar contra Dios, la idea es administrar el plan de salvación al pueblo gentil. Manejar el medio por el cual los hombres puedan ser salvos o que conozcan de la salvación. Es la misma extraordinaria declaración que les hizo a los colesenses. Colesenses y filipenses era la iglesia más espiritual y más obediente de las cuales el apóstol Pablo fundó y administró. Cuando él dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne la falta de las aflicciones de Cristo, o sea, por causa de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. Versículo otro, el 13. Amén. Se lee en el nombre del Señor, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vemos que cuando Saulo, amén, Dios lo llama al ministerio, hermano, era una lucha grande. Ahora bregar con el gentil no era fácil. Máximamente, amados hermanos, cuando él llegan los momentos de la lucha que él tenía él mismo, como él había sido con el gentil antes de conocer a Cristo. Fue fiero, fue recio. Ahora aquí, amados hermanos, bajo el ministerio del Señor, por eso es que él dice, lo que me reveló Dios, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, una cosa así yo sé. Aleluya. Que fue revelación de parte de Dios. Dios era el que estaba hablando con él. No es asunto, amados hermanos, ¿verdad? Como estaba hablando ahorita, que a veces pues vamos a un lugar, no sabemos por qué vamos, pero en la mente de Dios está el por qué usted está en ese lugar. Dios le va a usar. Déjese usar por Dios. Señor, ¿a qué me traíste? Alabado sea el Señor. Y Dios le va a mostrar en el momento el propósito de Dios, usted estar en ese lugar. Amén. Ahora, tiene que tener una mente, como diría, llena de la presencia de Dios. Para conocer el misterio.
Alabado sea el Señor. En el tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos, el consejo que Dios le dio a Timoteo, fíjese cuando él le dice que se cuidara él mismo. Alabado sea el Señor. Cuídate tú mismo también. En otras palabras, de lo que tú hablas, de lo que tú haces, guárdate a ti mismo. De las pasiones. De las pasiones, todas estas cosas, amén, que son, amados hermanos, obstáculos en la vida del creyente, de la persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Una de las observaciones que hay que tener en cuenta en esta declaración del apóstol, que todo esto que él está mencionando a la iglesia de Éfeso no son ocurrencias personales, No. Son sino lo que Dios le había revelado. Así se las declaro a los Gálatas también. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquella voz que le habló a él en el camino a Damasco, él la reconoció y se identificó con él. ¿De dónde procedía aquella voz? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Alabado Dios. Y la palabra del versículo 3, como dice, mas como se lo he comunicado brevemente, se lo he escrito brevemente, se han prestado para varias conjeturas, probablemente en una carta previa a la que tenían acceso los efesios, pero eso son conjeturas. Quizás es una referencia a una carta que había escrito a los colosenses, que dada la proximidad de ambas ciudades y Efeso y Colosas, y que la carta a los colosenses fue escrita primero, pudo haber sido escrito por el apóstol, tenía en mente exactamente, esto está en Colosenses 1, 25 al 27, del cual fui hecho ministro, pero de la cual fui de Dios, que me fue dada para con ustedes, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora sea manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se lo escribe a los colosenses, se lo repite a los filipenses y ahora a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, por eso muchas cosas las repetiré, hermano, porque y leeré muchas porciones bíblicas que dicen lo mismo, pero fíjense lo que dice aquí. Leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Pablo había recibido algo no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la iglesia. Y aquí sostiene una validísima verdad evangélica: los misterios del evangelio, por más profundos y difíciles de entender, deben ser enseñados, aunque a los creyentes les cueste trabajo entenderlo. Alabado Dios, aleluya. ¿Qué pasa, hermano? Hay muchas cosas que están en la Biblia que no se mencionan
ni en los púlpitos los domingos, ni en radio, ni en televisión, ni nada. Porque son difíciles de entender, pero los hermanos no quieren pagar el precio estudiando, escudriñando las escrituras. Y repiten lo mismo, y repiten lo mismo. ¿Por qué? Porque da trabajo. Da trabajo. Y lo que da trabajo, usted tiene que sacar tiempo. Y para sacar tiempo, vuelvo y repito, hermano, tiene que sacrificarse. Yo cometí un error una vez cuando estudié el curso avanzado. Y es que desde el comienzo del primer año, el profesor nos dijo, tienen que hacer una tesis de 80 páginas. Y pueden coger el título o el tema que usted quiera, pero queremos 80 páginas, letra número 12, doble espacio, y no puede dejar una página por mitad, no, tiene que cubrirla completa. O sea, 80 páginas de rabo a cabo. Pero yo cometí el error de dejarlo para última hora. Y yo tuve que coger mis 5 semanas para escribir esa tesis. Y yo a veces esta me decía, oye, tú no vas a salir de ese cuarto. Y tuve las 5 semanas escribiendo la tesis. Pero, gracias a Dios lo logré. Y un día de esto me voy a sentar para corregirla, para añadirle más, porque yo escogí el tema de la kenosis. O sea, Filipenses 2, que dice, haya en vosotros aquel mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, eso es profundo. Eso es profundo. Bueno, Dios le bendiga. Por eso les dice, leyendo la cual podéis entender la cual es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Solamente leyendo podemos entender lo que el apóstol está tratando de explicar en cada uno de estos textos. Por eso le dice, la iglesia como un misterio, del cual, de ese misterio revelado, ha hecho Dios ministros para su gloria y para su honra. Vamos al otro. Ay, Dios mío, como el tiempo corre. Dígame, hermano. Te explico ahora. El que explique, pues. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Diga algo. Te lo explico ya. Amén. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es que judíos y gentiles adorarían al mismo Dios a través de la persona de su santo Hijo Jesucristo. Vamos al otro. Así. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Dice, misterio en que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ahora en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Leyendo yo aquí el misterio, dice Jesús, aleluya. Dice el misterio de la iglesia. Dice, el apóstol desea que los creyentes, ¿en qué consiste este misterio? Gloria a Jesús. Dice, el misterio es que ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo Dios uno. ¿Ven? Que ya no somos un grupo de, como dice ustedes, de la nacionalidad, que sea que eres judío, que sea que eres gentil, no. En Cristo ahora somos un solo pueblo. Y el misterio consiste en que de ambos pueblos Dios hizo uno. La iglesia dentro de la cual no cuentan para nada la raza, el color, la localidad, el idioma, las costumbres y los niveles sociales. Lo que cuenta es creer en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que por su sacrificio en la cruz y su resurrección victoriosa ha dado origen a este nuevo pueblo, que es la iglesia. Gloria a Jesús. Ya somos uno en Cristo Jesús. Ese es el misterio. Que el Señor nos reveló el Evangelio
a todo aquel que cree en Jesús. Amén. Amén. Sí, claramente el texto es claro y vemos que ese fue el 5, ¿no? Sí. Sí. En estas generaciones, notará usted, hermano, que además de generaciones, tiene la acepción de edades, o sea que se puede aceptar como edades, dispensaciones, palabra que consideramos ser una mejor traducción que en otras edades, sugiriendo tiempos. Sabemos que en otro tiempo, para usted pertenecer al pueblo judío, tenía que entrar como prosélito, guardar la circuncisión, guardar la ley y las observancias del sábado. En nuestros días hay dos grupos que reclaman ser judíos: los acanases, que eso es de los que viene el primer ministro de Israel, Netanyahu, de los acanases, descendientes de un pueblo que vivió al noroeste de Alemania y de Rusia, y que en el siglo XVIII después de Cristo aceptaron el judaísmo talmúdico como la religión oficial. Estos son la mayoría de los que pueblan o poblaron la moderna nación de Israel. Los otros son los judíos, los sefarditas, con rasgos eminentemente semitas, originales de judíos, tipos de los pueblos del Mediterráneo. Estos son los que poblaron España y fueron expulsados de la península ibérica en el 1492. ¿Qué les recuerda el 1492 a ustedes? Descubrimiento de América. Amén. Y en el 1493 descubrieron a Puerto Rico. Y ¿sabe una cosa? Que Colón nunca pisó América. Colón siempre venía a la República Dominicana, que la consideró la española. Por eso dicen, ¿quién es el hombre que no sabía para dónde iba? Cuando llegó, no sabía dónde estaba, y cuando regresó no podía explicar dónde había ido. Se fue Colón. Salió y no sabía para dónde iba, porque los reyes católicos, doña Isabela y don Ferdinand, ya tenían cansado ya Colón los tenía cansados. Aparte de que ellos eran enemigos, ya que Colón era judío, dice. Esto es la historia. Uno dice que nació en Génova, otro nació que es portugués, otro que viene de España. Vamos a dejarlo ahí. Exacto, y otro es portugués. Pero, ¿cómo se llama? Colón salió de España por la persecución como judío. En el siglo, dije yo que fue, siglo XVIII. En el 1492, por los reyes católicos, don Fernando y doña Isabela. Estos últimos sí pueden ser considerados judíos, pero de ninguna manera los otros. Eso lo dejo ahí. Pero vemos claramente que ahora lo importante aquí es las dos clases de judíos que menciona la lección con referencia a lo de la Biblia. Pero ahora el origen de la iglesia no puede ser interpretado por medio de investigaciones antropológicas
ni sociocultural, Cultural. no, culturales. Cultural. Se me traba la luenga, como dicen por ahí, en la lengua. Sino que el misterio no consiste en que los gentiles se hayan hecho judíos o que los judíos se hayan hecho gentiles. Consiste en que ambos pueblos, de los dos pueblos, Dios hizo uno. La iglesia